En el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real, María, una mujer de 29 años casada, decidió apuntarse a la autoescuela del barrio para aprender a conducir. Sin embargo, lo que parecía una simple lección de manejo pronto se convirtió en algo mucho más complicado y emocionante. María se sentía frustrada. Aunque su esposo siempre le decía que necesitaba clases particulares, no esperaba que esas lecciones fueran mucho más que aprender a manejar. La autoescuela estaba dirigida por un hombre llamado Miguel, un instructor de 38 años con una sonrisa confiada y una paciencia inquebrantable. Su aspecto era impecable, una camisa azul claro ligeramente arremangada, pantalones de tela oscuros y un reloj de pulsera de cuero que le daba un aire de seriedad, aunque a veces su mirada destilaba algo más. En la primera clase normal, María apenas podía controlar el volante. Sus manos temblaban y su pie parecía tener vida propia cada vez que intentaba cambiar de marcha. Miguel, con una voz suave, la alentó: «No te preocupes, al principio todos estamos un poco perdidos. Pero después de unas clases, verás que dominarás el coche como si fuera un caballo andaluz». Cuando la clase terminó, Miguel la sorprendió: «María, creo que necesitas clases particulares. Solo nosotros dos, para que puedas avanzar más rápido». A María le pareció extraño, pero aceptó. La noche de la primera clase privada, la autoescuela estaba completamente vacía. Solo se escuchaba el ruido del motor y el suave zumbido del aire acondicionado. María se subió al coche y, al sentarse, notó que Miguel estaba mucho más cerca que en las clases grupales. Su perfume, una mezcla de sándalo y un toque cítrico, invadió el espacio, despertando en ella una sensación desconocida. «Pon la mano en el volante», dijo Miguel, tomando suavemente la suya. «No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte». El contacto de su piel era cálido y firme, y su voz sonaba más dulce que nunca, casi como una melodía. María sintió como su corazón latía con fuerza, pero esa vez, la ansiedad se transformó en confianza. La dirección parecía obedecerle, y por primera vez no sintió que el coche era un monstruo que iba a devorarla. Al terminar la clase, Miguel sonrió y le dijo: «¿Quieres que repitamos mañana? Creo que vas por buen camino». María no pudo evitar sonreír, respondiendo: «Claro que sí». Así comenzaron las clases privadas, cada vez más frecuentes y cargadas de una tensión que María apenas podía explicar. Miguel la animaba, le decía que era una mujer inteligente, solo que necesitaba creer más en sí misma. Esas palabras la hacían sonrojar, porque nadie en su vida la había mirado con tanta admiración y dulzura. Una tarde, mientras intentaba aparcar, Miguel se acercó tanto que sus cuerpos casi se rozaban. Él le pidió que le dejara hacerlo él, y al ponerse detrás de ella, sus brazos rodearon su cintura para tomar el volante. El calor de su cuerpo contra su espalda hizo que María perdiera el aire por un instante. «Tranquila, respira», susurró Miguel al oído, y su aliento le estremeció. María intentó mantener la compostura, recordándose que solo estaban aprendiendo a conducir, pero sabía que algo había cambiado para siempre entre ellos. Y Miguel, con una sonrisa que parecía irreverente, le dijo que ya no quería que lo llamara profesor, solo Miguel. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, María no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Era solo una atracción pasajera? ¿O algo más profundo estaba creciendo en su interior? Y, por primera vez, se preguntó si estaba preparada para enfrentarlo. Los días siguientes en Almagro trajeron un aire distinto a las clases de María. Ya no era solo aprender a manejar un coche. Había una electricidad en el ambiente que hacía que cada encuentro con Miguel fuera una mezcla de nervios y deseo contenido. María solía vestirse con cuidado para esas lecciones privadas. Aquella tarde llevaba un vestido rojo ajustado que rozaba ligeramente sus rodillas, dejando entrever unas piernas torneadas por el baile flamenco que practicaba los fines de semana. Sus zapatos de tacón bajo resonaban en el suelo de la autoescuela, y llevaba unos pendientes de plata que captaban la luz con cada movimiento de su cabeza. Miguel, por su parte, apareció con una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello, dejando ver un collar sencillo que le daba un aire rebelde, nada habitual en un instructor de conducción. Mientras ella intentaba concentrarse en el embrague, Miguel la observaba con una mirada que rozaba la admiración y algo más íntimo. «María, eres una mujer preciosa», dijo de repente, haciendo que ella casi se atragantara con el aire. Ella lo miró, sorprendida y un poco avergonzada. «Miguel», respondió, con un tono que mezclaba reproche y timidez.
¿Eso es profesional? Él soltó una sonrisa pícara. Quizá no, pero alguien tenía que decírtelo. Además, si conduces tan bien como sonríes, tendrás permiso en una semana. María no pudo evitar reírse. La tensión se rompió por un instante, pero el aire seguía cargado de una complicidad que ninguno de los dos terminaba de nombrar. Durante la clase, Miguel se acercó más de lo habitual. En un momento, mientras ella maniobraba para aparcar, él puso una mano en su cintura, guiando suavemente el movimiento. El contacto hizo que un cosquilleo recorriera su espalda. «Déjame ayudarte», susurró Miguel. María sintió su aliento cálido en el cuello y el aroma a cedro y limón que emanaba de él. Intentó concentrarse, pero su cuerpo reaccionaba a cada roce, a cada mirada. «Solo el coche», Miguel, dijo en un hilo de voz, aunque en el fondo sabía que todo estaba cambiando. Al terminar la clase, Miguel se quedó un momento en silencio, mirándola con una intensidad inusual. «María, ¿crees que esto solo es cuestión de clases de conducción?», preguntó, con una voz grave que hacía vibrar el aire. Ella bajó la mirada, sintiendo que su corazón se desbocaba. «No lo sé», respondió, con sinceridad. En ese instante, un ruido inesperado rompió la tensión. Un gato callejero pasó corriendo entre ellos, maullando como si supiera todos sus secretos. Miguel rió y María, a pesar de todo, sonrió. «Parece que hasta el gato sabe que esto es peligroso», dijo él. María asintió, pero en su interior sabía que nada sería igual. Y mientras se despedían, un susurro quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para vivir esa pasión prohibida? Las semanas siguientes en Almagro parecían sacadas de una novela, pero con el aroma a azahar y el calor de finales de primavera que envolvía cada encuentro entre María y Miguel. Las clases privadas se habían convertido en un ritual cargado de miradas furtivas y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Una tarde, María apareció en la autoescuela con un conjunto que llamaba la atención sin ser vulgar, una blusa de seda color marfil que dejaba entrever suavemente la curva de sus hombros, combinada con una falda lápiz azul oscuro que abrazaba sus caderas. Sus zapatos de tacón medio, elegantes pero cómodos, hacían que cada paso suyo pareciera una danza. Llevaba un collar sencillo de oro con un pequeño colgante en forma de luna, regalo de su abuela, que brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana de la sala de espera. Miguel la recibió con una sonrisa y un brillo en los ojos que María ya reconocía. Él llevaba una camisa gris claro y unos pantalones de lino beige, un look casual que contrastaba con su habitual formalidad, como si la presencia de María le hiciera querer ser menos serio. Durante la clase, algo cambió. Mientras María intentaba maniobrar en una calle estrecha, Miguel se inclinó hacia ella, susurrando con tono bajo pero firme: «Si sigues así, pronto vas a dejar a todos los conductores de Almagro boquiabiertos». Ella, nerviosa, intentó concentrarse, pero la cercanía de Miguel le hacía difícil mantener la atención. De repente, él apoyó una mano en su muslo, un contacto ligero pero inequívoco. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa traviesa. «Esto no es solo una clase de conducir, María». Ella tragó saliva, sintiendo que el calor subía por su cuello hasta enrojecer sus mejillas. «Miguel, tenemos que centrarnos», respondió, tratando de mantener la compostura. Pero él no se dio por vencido. En un movimiento suave, giró el volante mientras su otra mano descansaba sobre la cintura de María, guiándola con delicadeza. «Confía en mí», murmuró. «No solo en el coche, también en mí». El roce de su piel despertó en María sensaciones que no sabía cómo manejar. Por un instante, el mundo exterior desapareció, solo estaban ellos dos, atrapados en un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Al terminar la clase, cuando María bajó del coche, Miguel la miró con una mezcla de ternura y deseo. «¿Te gustaría tomar algo?», preguntó, con voz suave. Ella dudó, recordando su vida tranquila y ordenada, pero algo en su interior la impulsó a decir que sí. Al sentarse en la terraza de un pequeño café cercano, bajo la sombra de una parra, las palabras fluyeron entre ellos con naturalidad. Miguel confesó que aquella conexión iba más allá de la enseñanza y que desde el primer día había sentido algo especial por ella. María, consciente del riesgo, no pudo evitar sentirse atraída por esa sinceridad y calidez que emanaba de él. Cuando la tarde comenzó a caer,
un suspiro escapó de sus labios y un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Sería capaz de resistirse a ese amor prohibido que la consumía lentamente? Y mientras el sol se ocultaba tras las casas blancas de Almagro, una sombra misteriosa apareció en la distancia, observando cada movimiento. ¿Quién sería y qué secretos ocultaba? El aire de Almagro estaba impregnado de la fragancia de azahar cuando María cerró la puerta de su casa con una mezcla de ansiedad y duda. Aquella tarde en la terraza del café con Miguel había dejado una marca indeleble en su corazón, pero también despertado una tormenta de emociones que no sabía cómo controlar. Esa noche, mientras se miraba en el espejo del dormitorio, María se examinó con atención. Llevaba una blusa de encaje blanca que se ceñía suavemente a su figura, dejando entrever la piel sin ser demasiado provocativa, y una falda negra que marcaba sus curvas con elegancia. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo suave, contrastaban con la delicadeza de su rostro, mientras sus ojos oscuros reflejaban la lucha interna que vivía. El sonido del móvil interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Miguel: no puedo dejar de pensar en ti. María sonrió con una mezcla de emoción y miedo. Respondió con un simple yo tampoco. Al día siguiente, en la autoescuela, la atmósfera era distinta. Miguel llegó con una camisa azul celeste ligeramente arrugada y unos vaqueros oscuros, aspecto casual que, sin embargo, no restaba intensidad a su mirada. Durante la clase, la tensión crecía, pero también la complicidad. Miguel la guiaba con paciencia y, de vez en cuando, sus manos rozaban las de María al ajustar el espejo retrovisor o cambiar la marcha. En un momento de pausa, mientras el coche estaba detenido frente a una plaza adornada con azulejos y geranios, Miguel se volvió hacia ella y dijo: María, sé que esto es complicado, pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Ella bajó la mirada, sintiendo que su corazón se desbordaba. Antes de poder responder, un grupo de niños pasó corriendo por la plaza, interrumpiendo el instante con risas y gritos. Miguel sonrió y añadió: a veces, la vida nos pone obstáculos para que aprendamos a sortearlos, igual que con la conducción. María rió, sintiendo que, a pesar de todo, él tenía razón. Pero justo cuando parecía que iban a avanzar, un mensaje llegó a su móvil. Era de su esposo, anunciando que regresaría antes de lo previsto de su viaje de trabajo. El aire se volvió denso y la incertidumbre creció. María sabía que el equilibrio que había encontrado con Miguel estaba a punto de romperse. Mientras conducía de regreso a casa, con las manos firmes sobre el volante pero el corazón temblando, una pregunta la atormentaba. ¿Podría seguir ocultando ese secreto sin perderlo todo? Y en la penumbra de la noche, una figura observaba desde la ventana de la autoescuela, con una sonrisa enigmática que prometía que la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente en Almagro amaneció con un sol radiante que parecía querer disipar las sombras de la noche anterior, pero para María, la luz solo intensificaba la tormenta interior que la consumía. Se vistió con cuidado, eligiendo una blusa de seda color marfil que caía suavemente sobre sus hombros desnudos y una falda lápiz negra que acentuaba su figura sin ser demasiado atrevida. Sus zapatos de tacón medio resonaban con un ritmo decidido mientras caminaba hacia la autoescuela, tratando de aparentar normalidad. Miguel ya la esperaba, con su habitual sonrisa que esta vez parecía teñida de una mezcla de preocupación y esperanza. Llevaba una camisa azul celeste ligeramente desabrochada y unos pantalones chinos claros, un look informal pero impecable que hacía que María sintiera un cosquilleo en el estómago. La clase comenzó como siempre, con María intentando dominar el volante y los cambios, pero la tensión era palpable. Miguel se sentó más cerca que de costumbre, sus manos a veces rozando las de ella al indicarle algún movimiento, creando una electricidad imposible de ignorar. De repente, mientras maniobraba para aparcar en una calle estrecha, Miguel tomó suavemente su mano y la miró a los ojos. María, tenemos que hablar, dijo en voz baja, casi un susurro. Mi intuición me dice que algo ha cambiado. Ella tragó saliva y, con una voz temblorosa, confesó: mi marido vuelve antes de lo previsto. No sé cuánto tiempo más puedo seguir con esto. Miguel apretó su mano con ternura. Lo sé, y también sé que esto es peligroso para los dos. Pero no puedo negar lo que siento. Por un momento, el silencio llenó el coche, roto solo por el sonido lejano de una guitarra española que alguien tocaba en una plaza cercana. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó María, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Miguel la miró fijamente y, con una sonrisa melancólica, respondió: quizá la respuesta esté en la próxima curva, en esa que no se ve hasta que estás encima. Antes de que pudiera decir más, un ruido fuerte proveniente del motor lo sobresaltó. Miguel intentó arrancar el coche,
pero éste no respondía. «No puede ser», exclamó él, golpeando suavemente el volante. María se quedó muda, sintiendo que aquella avería no era solo del vehículo, sino una metáfora de la situación en la que estaban atrapados. Mientras intentaban resolver el problema, una sombra apareció tras la ventana del coche, observándolos con una sonrisa enigmática. ¿Quién sería aquel misterioso espectador y qué intenciones ocultaba? El destino parecía tener preparado un giro inesperado para María y Miguel, y la próxima curva prometía revelar secretos que cambiarían sus vidas para siempre.